Claro está que el esquema que tenemos actualmente es bastante impráctico. Es decir, si nos pidieran que desarrolláramos un módulo de usuarios, un módulo para una API, también el CRUD para las tareas, entre la página de contacto, es decir, un montón de cosas, difícilmente pudiéramos colocar todas acá. Bueno, no es que no se pueda, sino que sería bastante desorganizado, difícil de entender. Es decir, colocar ese montón de rutas y de controladores definidas aquí localmente en un solo archivo. Y esto, lógicamente, si la aplicación va creciendo y tenemos que definir todas esas rutas en este archivo, lógicamente se va a dificultar bastante la legibilidad. En estos casos lo que se hace es crear un módulo. Básicamente se pudiera ver así. Un módulo en Python, recuerda que no es más que una carpeta con un archivo llamado init o --init--.py, el cual define qué es un módulo. Y en ese mismo archivo podemos definir varias cosas, como vamos a hacer nosotros, pero en esencia también podemos emplear la misma filosofía por aquí en un proyecto en Flask. Y es lo que te comenté un poco por acá, nuevamente tomando un fragmento de mi libro para hacer esta pequeña demostración. Ahorita tenemos una aplicación llamada en este caso curso. En este ejemplo la llamé simplemente app. Y por aquí este es un buen esquema que nosotros podemos seguir. Es decir, para justamente lo que nosotros necesitamos, que es crear un pequeño grupo de tareas, que es lo siguiente que nosotros vamos a crear, pudiéramos seguir un esquema tan sencillo como este, en la cual tenemos el archivo de arranque, que es el run.py, es decir, el archivo donde va a estar, pues se pudiera decir el app.run, entre otras cosas. Por aquí el módulo de Python con el archivo mencionado anteriormente para que convierta esto en un módulo. Y finalmente el llamado controllers, que es lo único que manejamos de momento, que es para definir cada una de esas rutas, es decir, las rutas para hacer el CRUD, de crear, actualizar, leer y escribir. Aquí también te ofrezco otro esquema, en este caso suponiendo que el esquema de tareas sea un poco más complejo. Es decir, que no solamente vamos a crear el CRUD para las tareas, ya de la parte de gestión, sino podemos suponer un supuesto módulo de web que sea para consumir. Es decir, suponte que en vez de tareas son publicaciones. Esta sería la parte de gestión y esta sería la parte de consulta al usuario final. Y aquí todavía suponemos un poco más y creamos uno llamado API, que sería para crear una REST API. Este sería un buen esquema que pudiéramos seguir. Aquí lo único que hicimos es agregar un nivel extra. Y puedes ver lo sencillo que resulta escalar una aplicación en la cual en algún momento tenemos un módulo bastante sencillo, que sería solamente un controlador. Luego nos piden de que le agreguemos un nivel más, ya que las tareas ahora van a ser otra cosa. En este caso sería un web o un API o las dos. Y lo único que tenemos que hacer es agregar una carpeta más. Copiamos ahí el de controllers, el de init. Y luego creamos perfectamente una carpeta más. Y por supuesto actualizamos las rutas que deberían estar definidas. Puede ser, bueno, depende. Puede ser aquí en run.py. O puede ser aquí directamente en el init. Ya que también fíjate que por aquí creamos un nivel más. Que debería estar aquí definido lo que estoy viendo y no lo coloqué. La aplicación debería quedar así. El de app. Por aquí otra llamada myApp, que puede sonar redundante, pero ya vamos a ver el porqué de esto. Y finalmente aquí el de run.py para definir dichas reglas. Y por aquí nuestra aplicación o las aplicaciones que nosotros queramos. Ya que si luego necesitamos un módulo de usuarios, que lógicamente estuviera al mismo nivel, lo colocaríamos aquí sin ningún problema. Y así para el resto de los módulos. Así que lo siguiente que nosotros vamos a hacer es hacer esta implementación. Aquí lo interesante es conocer los blueprints, que es el que nos permiten hacer dicha labor. Es decir, mediante estos nosotros podemos crear las rutas. De momento hemos creado las rutas empleando el app, cosa que no está mal. Si la vamos a crear aquí directamente, aquí pudiéramos crear rutas que son bastante sencillas, por ejemplo las de contactos, es decir, rutas que no entran en una clasificación como la que tenemos acá y son bastante cortas, es decir, no vale la pena crear un módulo para definir esas rutas. Nuevamente el de contacto sería un buen ejemplo, pero en la mayoría de lo posible deberíamos de intentar agruparlos como te explicaba anteriormente. Y para hacer esa agrupación empleamos los blueprints
de Flash, el cual tienen un esquema como el siguiente. El parámetro name siempre se lo tenemos que pasar. El de task es para darle un nombrado, realmente no hacemos nada con esto. Y a partir de aquí todo esto es opcional. En este caso usualmente se le coloca un prefijo para este esquema de rutas que estamos colocando. Recuerda que este es el de controllers, por aquí lo puedes ver. Task para el módulo de tareas y aquí definimos todas estas rutas. Por lo tanto, para acceder a cada una de ellas no tenemos que colocar el dominio, que sería el 127.0.0.1.5000/, sino tenemos que colocar este prefijo. Y no solamente para la primera, sino para cada una de las rutas que tenemos aquí definidas. Eso es lo que estamos definiendo aquí. Y finalmente este task route, como puedes ver, es el que nosotros empleamos a nivel de cada uno de los controladores. Y finalmente es el que nosotros importamos desde la aplicación y luego lo registramos mediante el app. Recuerda que el app es la pieza central, el corazón de toda nuestra aplicación, es la que la permite unir. Por lo tanto, si nosotros creamos simplemente un módulo, en este caso como te explicaba anteriormente, uno de tareas por aquí arrojado en una carpeta no es suficiente. Siempre lo tenemos que importar desde la instancia global, como te estoy mostrando por acá. Así que en el siguiente video vamos a hacer esta organización, este esquema que te estoy mostrando por acá.